Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva edición de Sionismo, no solo cuestión de judíos, con Luciano Mondino. ¿Qué tal, Luciano? Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por el espacio, como siempre. Bueno, es evidente que titulándose así la columna, pues hablaremos de lo que está pasando ahora mismo y más que de temas de profundidad a largo plazo, pero sí que dentro de la situación actual hay cuestiones, ángulos con los que se puede mirar la realidad que no siempre son tan obvios. Por ejemplo, el tema de la cobertura periodística, los medios, etcétera, en estos 50 días, 50 y pico de días de la ahora conocido como Guerra Espadas de Hierro, pero que en realidad es este enfrentamiento supuestamente definitivo de Israel contra Hamás. Ya nos dirás tú si esto va a ser Correcto. así. Mirá, te digo una cosa, algo que adelanto un poco como conclusión a priori, y es que uno de los derrotados que tendrá o debería tener esta guerra es la credibilidad de muchas grandes agencias de noticias, especialmente occidentales, que en los últimos 50 días han hecho una cobertura que realmente es muy sorprendente a veces si uno ve que toman como fuente de información casi como infalible, como si fuera una palabra que no se puede discutir, la propia fuente de información que brinda Hamás, que es la organización terrorista que gobierna la Franja de Gaza y que en definitiva es el gobierno de dicho territorio, pero que no deja de ser una parte activa, es decir, una de las partes beligerantes en esta guerra, y es que han sido el responsable, ya que su acto del 7 de octubre es quien ha encendido la guerra en contra del Estado de Israel. Pero lo cierto es que hay muchas agencias de noticias, y esto cuando vemos la cobertura que muchas de ellas han hecho en los últimos 50 días, vemos que al principio se han recurrido, primero, a muchas distorsiones y falta de rigurosidad periodística a la hora de cubrir. Y acá estamos hablando no solo de lo que es la operación terrestre de Israel dentro de la Franja de Gaza, sino en general que se hace del conflicto árabe-israelí y hasta a veces también del Medio Oriente. Siempre, mira, siempre pongo un ejemplo que me parece muy descriptivo. Siempre cuando pensamos en el imaginario que hay en Occidente sobre el Medio Oriente, ¿qué es lo que entendemos principalmente o qué es lo que más vamos a encontrar? La imagen de la guerra, la imagen de esa mujer cubierta con la típica ropa islámica, llorando, gritando desesperada, y un gran titular que menciona a la responsabilidad que tiene Israel cuando hablan también del genocidio, cuando hablan, es decir, son todos elementos que difieren mucho de la realidad, pero que ocupan una parte importantísima del imaginario público, por lo menos aquí en Occidente o en muchos países occidentales, y que, insisto, en la realidad no muestran lo que verdaderamente pasa. El Medio Oriente es una región que se sabe que es conflictiva, pero no todo en el Medio Oriente es guerra, no todo en el Medio Oriente es caos, no todo en el Medio Oriente es muerte, pero sí a partir del 7 de octubre los titulares se focalizaron en lo que ha sido la operación terrestre en la Franja de Gaza. Es decir, cuando Hamás perpetró el ataque terrorista en contra de Israel, en el que más de 1.400 israelíes fueron masacrados por la organización terrorista, y luego la operación terrestre, todos los medios de comunicación se volcaron a la cobertura de lo que era, como bien decías, lo que se puede presumir como la guerra definitiva en contra de la organización terrorista Hamás, con dos objetivos por parte de Israel. Primero, recuperar a las más de 240 personas que hoy están, o bueno, que estaban hasta hace pocos días secuestradas dentro de la Franja de Gaza. Se sabe que hoy estamos en una instancia en la cual ha habido 3 rondas de liberación de estos secuestrados, que son rehenes que Hamás ha tomado el día 7 de octubre y que desde ese momento los mantiene en condiciones terribles y que muchos de ellos ya lo han empezado a expresar. Y luego también la cuestión del objetivo propiamente militar que Israel tiene, que yo entiendo que ahí es un objetivo muy, muy, muy claro, que es el de desmantelar
la amenaza presente y futura de Hamás, pero también disuadir a Irán, que es en definitiva la cabeza de todo esto. Por fuera de todos estos objetivos, la cobertura occidental que ha habido respecto a este tema, y por eso creo que la credibilidad de muchas agencias de noticias está verdaderamente cuestionada a partir de la cobertura de estos acontecimientos, se ha focalizado principalmente en muchas imprecisiones, muchos prejuicios, muchas distorsiones que se hacen de la realidad y que en definitiva no hacen más que distorsionar lo que verdaderamente sucedía en el Medio Oriente. Y ahí hay un factor que es clave. Toda la propaganda y muchas veces ese glosario que llega a inundar los grandes medios de comunicación occidentales están filtrados por muchos de esos conceptos y el glosario que jamás se utiliza a la hora de definir la cuestión de Israel y del Medio Oriente. Cuando hay periódicos grandes, agencias de noticias en Europa y en los Estados Unidos que hablan de la ocupación israelí cuando Israel no está en la Franja de Gaza desde el año 2005, o cuando hablan del apartheid en Israel, cuando se sabe que en Israel hay casi 3 millones de ciudadanos árabes israelíes que viven y conviven de forma lo más pacífica e igualitaria posible en un estado que, a diferencia de muchos otros del Medio Oriente, alberga a todos sus ciudadanos sin importar y sin diferenciar de qué nacionalidad provengan, qué religión profesen, de qué grupo étnico, porque también el factor étnico es muy importante en el Medio Oriente. Todo eso es Israel, esa idea de la diversidad y el respeto tanto religioso como étnico y también nacional es lo que le da justamente a Israel un atributo que no tiene otro país en el Medio Oriente y que es un elemento que muchas veces se omite, muchas veces de mala intención, pero también muchas otras por ignorancia o por no conocer lo que en realidad sucede y dejarse llevar por estas opiniones que no son solo sesgadas, sino que en definitiva son elementos con los cuales se construyen al día de hoy grandes discursos y grandes oratorias que tienen un tono marcado fuertemente antisemita, que está camuflado en este antisionismo y que depara o creo que hace un diagnóstico que todo aquel que siga la cuestión de Israel conoce y conoce a la perfección. Pero ¿qué es lo que sucede con los medios de comunicación? Hay un caso que se dio a partir de la última o las recientes rondas de liberación de los rehenes en manos de Hamas, y es un caso que es el de Hannah Katzir, que es en realidad una anciana que fue secuestrada por Hamas el día 7 de octubre y que hace muy pocos días fue dada por muerta por las propias fuentes de Hamas. Que esto no solo abre un nuevo debate sobre cómo se cubre hoy el conflicto, sino que también pone en crisis a una parte fundamental de la profesión del periodismo, que es la ética a la hora de validar todas las fuentes. Y acá hay un diagnóstico que creo que es central. No se puede tomar a Hamas como una fuente fiable. Primero, porque es una organización terrorista que el día 7 de octubre cometió atrocidades en Israel. Es parte activa en un conflicto y todos los ministerios que hoy son parte del gobierno de Gaza son Hamas, no son una organización distinta, ni es la Franja de Gaza un territorio en el cual se hable o se pueda construir una concepción política y de gobierno como entendemos acá en Europa o lo entendemos en Oriente. Es decir, la Gaza está plenamente dominada por Hamas y se comporta como una dictadura. Y esto ha sucedido en los últimos días con Hannah Katzir, una persona que dieron como fallecida, pero que finalmente fue incorporada en las recientes rondas de devolución de rehenes. Es decir, Hannah no estaba muerta y jamás la había dado por fallecida. Esto que parece algo que puede ser a veces mal entendido a la ligera, es algo que en la familia de una persona y en su entorno más próximo genera un verdadero trauma que recrudece ese temor que implica o que de alguna forma afronta toda una familia cuando su ser querido está en garras de una organización que el día 7 de octubre violó mujeres antes y después de asesinarlas, metió un bebé al horno y decapitó también a muchos de ellos, generando un desastre en los kibutzim del sur de Israel. Algunos días atrás también la cuenta de Instagram de la Yihad Islámica Palestina
es decir, otro grupo sostenido por Irán en la Franja de Gaza y que le disputa mucho poder territorial a Hamás, había anunciado que Hana Katzir había muerto en cautiverio. Eso fue en realidad una de las herramientas o formas que esta organización terrorista encontró a la hora de culpar a Israel por tardar en negociar ese rescate y el de los otros rehenes. Esto fue, insisto, fue mentira y esto se ha comprobado. Este caso, el de Hana Katzir, también se da en un momento en el cual, a mediados de octubre, poquitos días después de iniciada la operación terrestre en la Franja de Gaza, hubo un caso que fue el de un hospital en la Franja de Gaza, que todo el mundo se enteró o de repente salió la noticia de que un cohete, un ataque israelí, había disparado sobre el hospital causando miles de muertos. Con el correr de las horas y luego de la aclaración de las fuerzas de defensa de Israel, se supo que quien había impactado en el hospital de Gaza no había sido Israel, sino que había sido uno de los cohetes fallidos de la yihad islámica. Algo que en definitiva sucede y sucede en todas las escaladas entre Israel y los grupos terroristas de Gaza. En el año, por ejemplo, 2021, 3 de cada 10 de estos cohetes que son lanzados desde Gaza hacia Israel terminan cayendo por deficiencia técnica y por su improvisación a la hora del lanzamiento en zonas y poblados árabes. ¿Qué sucedió con esto? Hubo una gran celeridad en acusar a Israel de algo que no había cometido, que había sido el ataque en un hospital, en una zona civil de la Franja de Gaza, pero luego ninguna de las grandes cadenas nacionales e internacionales que tomaron como válida la confirmación de, en este caso, de la yihad islámica y de Hamás, ninguna de ellas se retractaron para decir que Israel no había tenido nada que ver. Y recién meses después, casi un mes después, en los últimos días, fue Human Rights Watch una de las organizaciones que es más críticas del Estado de Israel y que muchas veces sirve como justificación teórica y académica para muchos de esos discursos antisemitas que se camuflan en la causa árabe. Esta organización, muchos días después, dijo: el cohete que había sido el que causó la destrucción del hospital en Gaza no había sido Israel y había sido sino de la yihad islámica. Y no había causado miles de muertos, sino que había causado un puñado entre 50 y 60 fallecidos. Es decir, todo lo que se conoce como la rigurosidad periodística, que es parte de la ética profesional en esta área, y en momentos donde la desinformación corre de forma mucho más veloz que el chequeo sobre la información que se puede contrastar, está seriamente criticada por grandes agencias de noticias que toman a Hamás o a la yihad islámica como fuentes de información confiables. Mintieron también sobre Shani Louk, que fue una joven asesinada el 7 de octubre y cuyo cuerpo fue vejado y también exhibido como un trofeo, que lo hicieron circular incluso por algunas calles de Gaza, como también ese rumor que aún estaba viva en un hospital dentro de la franja. Este es un caso que ha resonado mucho. Era una chica de nacionalidad alemana, también de ascendencia alemana, que incluso fue Hamás quien llegó a informar públicamente hacia distintos, o luego distintos medios de comunicación internacionales recogieron, e insisto, y tomaron como válidos, que Shani Louk no había sido asesinada, por más que las imágenes habían sido lo demasiado contundentes, sino que ella estaba en un hospital de Gaza, que estaba viva y que se estaba recuperando en un hospital de Gaza. Esta información que salió desde la Franja de Gaza, por supuesto, llegó a la madre de Shani Louk, quien creyó la versión, quizás por una desesperación que en lo personal no puedo ni siquiera imaginar, que es esa desesperación de tener a una hija secuestrada, asesinada y su cuerpo exhibido en la Franja de Gaza, y aferrarse a una versión que, por más que suene muy poco probable, pero a veces quizás es la última esperanza que una madre tiene de no aceptar lo que parecía obvio y que fue lo que finalmente terminó sucediendo. Que Shani Louk todavía estaba viva en la Franja de Gaza fue uno de los títulos que sacaron muchos medios de comunicación en Europa y en los Estados Unidos también. Pocos días después de este caso de Shani Louk, los propagandistas de Gaza volvieron a mentir haciendo circular un rumor acerca de un helicóptero israelí que había en realidad disparado contra los asistentes al recital, que fue la fiesta en el sur de Israel, en el cual Louk murió asesinada junto a más de 200 otros
jóvenes que estaban participando en esta fiesta que estaba en una especie de after el día 7 de octubre, y que fue en definitiva esa parte de la zona cero de la actual guerra de Gaza. Una cuenta que no creo que venga al caso replicar, una cuenta que tiene vinculación con Rusia y células sirias, que está en Twitter y que tiene lamentablemente un alcance de audiencia pública muy importante. De hecho, es una cuenta muy tóxica a la hora de informar porque es un rejunte de antisemitismo y de desinformación en materia del Medio Oriente. Fue quien había asumido que jamás no había ingresado al territorio israelí el 7 de octubre, sino que habían sido algunos personajes de la Franja de Gaza que se habían filtrado, es verdad, en Israel, pero habían sido fuerzas de defensa de Israel, es decir, había sido su propio ejército quien había disparado contra los adolescentes y los jóvenes que estaban allí. Esto, por supuesto, no tiene ni siquiera un poco de criterio ni lógica, ni siquiera cuestionarlo, verdaderamente, porque la evidencia que jamás ha dejado no solo que es provista por Israel, sino que también fue filmada por los propios terroristas que difundieron a través de sus propias redes sociales, lo cual nadie con sentido común puede acusar a Israel de difundir con un sentido de propaganda algún material que en definitiva, en crudo, es un material que, insisto, han sido los propios terroristas quienes se han filmado y quienes lo han publicado en sus redes sociales, casi en vivo y en directo. Esto sucede, es parte de la guerra. Yo insisto que la guerra, todas las guerras, pero también la guerra del Medio Oriente en particular, tiene una faceta que es informativa, que hace también a la guerra ideológica, y en eso jamás tiene, al igual que muchos otros grupos ligados a Irán en el Medio Oriente, tiene herramientas y tiene armas como para intentar ganar esta guerra informativa, y tiene una complicidad o por digamos, o por ignorancia o por una verdadera intención de alimentar este discurso anti-israelí, tiene verdaderos aliados en grandes agencias de noticias que, insisto, una vez que esto pase y que la guerra llegue a un punto en el cual se puede empezar a evaluar de forma más concreta los meses hacia atrás, creo que la credibilidad de estas agencias será fuertemente cuestionada, y muchos de los que hoy toman a Hamas como una fuente de información fiable verán en serios ajustes y en serios problemas su ética y su profesión a la hora de poder hacer notas a futuro y poder hacer coberturas en todo tipo de conflictos. Bueno, y yo no tengo mucho que agregar, solo que estas agencias de noticias de las que hablas, pues son las que suministran material a las principales cadenas de televisión, de periódicos, etcétera. Correcto. Aquí en España las han replicado estas historias en prácticamente todos los canales, eh, Uh-huh. sin cuestionarse, primero lo que tú decías, de que esto viene de un grupo terrorista que informa, evidentemente de acuerdo a su ideología, a su filtro, y hace, Tal cual. no fabrica las fake news, toda su información es fabricada. Es decir, que ellos no es que cuelan alguna cosita, sino que todo lo que cuelan, todo lo que informan está redactado con el fin de proseguir la guerra de ese modo. Y han encontrado en los medios occidentales al mejor sistema de difusión, porque ya no es solamente que en las redes sociales algún paranoico está difundiendo bulos sobre historias, etcétera, que también las hay, sino que esto se ve en la televisión, lo vemos en la televisión nacional de España, en la 1, cuando informa, lo vemos incluso en canales que tienen críticas al respecto, como puede ser Antena 3, pero que cuando llega una noticia avalada por la BBC o por Al Jazeera, pues nada, la emiten, aquí no pasa nada. Y esto evidentemente trae a que tampoco ahora, en este momento de las negociaciones, uno se pueda siquiera plantear que las cantidades de víctimas que se dicen del lado palestino tengan alguna
cercanía siquiera a la realidad, porque se está hablando ya de 14.000 o 15.000 muertos en la franja de Gaza, que yo no sé si restándole un cero llegamos a una cifra normal, porque evidentemente lo que Israel ha reconocido es la muerte de unos 4.000 o 5.000 combatientes del grupo terrorista. Y evidentemente han habido muertos colaterales, gente que jamás ponía adelante para refugiarse a la entrada de los túneles, etcétera, etcétera. Pero nada puede certificar cuáles son esas cantidades reales. De la misma manera que nadie puede certificar qué es lo que está pasando hoy en día en Gaza mientras está esta tregua de fuego. Ahora dicen que ellos necesitan el tiempo para buscar a los secuestrados, cuando en realidad es todo lo que tienen, porque ya los misiles, en cuanto sacan la cabeza para dispararlos, pues se delata su posición. No tienen combustible, ahora sí, porque les ha llegado, etcétera, etcétera. Es decir, que ese es su bien más importante y me van a decir que, o nos van a tratar de convencer de que no saben dónde están. Evidentemente saben dónde están cada uno de ellos, incluso puede ser de que el problema en algún caso sea negociar dentro de los distintos grupos y círculos que hay en Hamás, porque no todos son obedientes al 100%, sino que habrán familias, mafias, etcétera, que cada uno se habrá llevado a su casa a sus secuestrados, a sus bebés, para poder después negociar, no ya con Israel, pero sí con Hamás. No, con Hamás mismo. Sí, absolutamente, absolutamente. Bueno, así que bueno, esto es lo que tenemos, el tema de los medios que son los ojos que tenemos o los ojos que tiene Occidente en ese mundo, pero que no están allí, están informando lo que jamás les cuenta. Y cuando están allí son como mucho los delegados de una cadena como Al Jazeera, que tiene un compromiso ideológico también con los que están allí. Sí, y que puede ser también un llamado de atención a la cobertura que hace Israel sobre estos temas, que eso lo podemos dejar para la próxima entrega, pero también Israel tiene que en esto ser más proactivo, porque no hay solamente que desmentir, sino que hay que poner sobre la mesa lo que realmente sucede en la Franja de Gaza y que no es lo que jamás cuenta. Ya, pero yo estoy de acuerdo contigo, pero apuntaré que cada vez que Israel hace informa de algo, pues por lo menos en la televisión española dicen según Israel. Según Israel, sí. Y no cuando informan del otro. Jamás dice, no dicen jamás según jamás, sino esta es la verdad. Ahora, Israel dice otra cosa. Es lo mismo que comentábamos antes, ¿no? De que lo que Israel, esta guerra empezó a aparecer en los noticiarios cuando por fin, para muchos periodistas impacientes, Israel comenzó la invasión terrestre. Durante esa primera semana estaban comiéndose los codos porque solamente podían hablar de la masacre del 7 de octubre. Y fueron unos días que los pasaron muy mal muchos periodistas españoles. Bueno, incluido aquel que se ponía el casco en las zonas centrales de Israel, porque cuando disparaban los misiles él se tiraba a tierra y estaba con el casco, y veías a los niños que estaban en el parque que se echaban al suelo ahí mismo porque sabían que es una tontería ponerse un casco cuando se te cae un misil encima, o te agarra o no te agarra. Bueno, pues muchas gracias por habernos atendido, de nada, Jorge. Luciano Mondino, y seguimos en contacto, evidentemente. Así es. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buena tarde.